Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida desde FUCA a un nuevo encuentro de la comunidad FUCA. Para quienes nos conocen y para quienes participan por primera vez, les cuento que FUCA cumple 40 años, 40 años de educación médica, 40 años de investigación científica y 40 años de concientización del cáncer. Los invitamos a seguir a nuestras redes porque bueno, ahí comunicamos todas las actividades que hacemos y por supuesto a ser parte de nuestra comunidad colaborando mensualmente con una donación a través de nuestra página que nos permite la sostenibilidad de la fundación. Quiero agradecer de parte de FUCA al Instituto Alexander Fleming, que es la sede de nuestros programas y que siempre nos apoya en todas nuestras actividades. En esta charla hablaremos sobre la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial influirá en la atención de pacientes con cáncer de mama, y por eso invitamos al doctor Daniel Misler, al doctor Lisandro Paganini, a la doctora África Piñeiro, a la doctora Laura Cosaca, que nos contarán todo lo que queremos saber sobre este tema. Recuerden que esta charla quedará grabada y estará en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias por participar y los dejo con los especialistas. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos por participar. Como saben, la inteligencia artificial es algo que se usa todos los días en nuestra vida y a pesar de que se usa todos los días no nos damos cuenta, porque se usa de una manera que parecería que es algo normal. Poder prender un GPS, poder prender un pedido de comida, o poder entrar a un banco, o poder pronosticar cuál vacación quiero hacer. Y sin embargo, todo eso usa inteligencia artificial. Y si usan todos los días en forma rutinaria inteligencia artificial, ¿por qué no usarlo en medicina? ¿Por qué no usarlo en oncología? ¿Por qué no usarlo en imágenes mamarias? Y para eso es un poquito lo que vinimos hoy a mostrar, que es que la inteligencia artificial ha llegado a toda la vida y también ha llegado a la medicina y también ha llegado a las imágenes mamarias. Este es mi equipo con el que trabajamos en varios proyectos de inteligencia artificial. Vamos a mostrar un poquito hoy en lo que hacemos en MAMA, el doctor Lisandro Paganini, que es el subjefe de servicio, la doctora Laura Cosaca, que es médica de planta del servicio en imágenes mamarias, y lo mismo la doctora África Piñeiro. Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción y luego de eso la doctora África va a mostrar este proyecto que estamos haciendo hoy en día, que es un proyecto que inició el año pasado y va a terminar en el 2024, pero también les voy a hablar primero de la inteligencia artificial en imágenes mamarias. ¿Para qué sirve? ¿Qué podemos esperar de ella? Y la realidad es que la inteligencia artificial en imágenes mamarias viene creciendo día a día. ¿Por qué? Porque cada vez hacen más exámenes, cada vez los radiólogos necesitan informar más cosas, cada vez hay más datos que se pueden extraer de las imágenes que incluso los radiólogos no podemos ver, porque nosotros podemos discriminar más o menos un experto 20 niveles de grises distintos. Sin embargo, en una imagen hay 4000. Entonces, los otros 2960 o 80 contrastes de grises no los vemos. Pero las computadoras y la inteligencia artificial sí los ven. Justamente por eso es que pueden discriminar una serie de datos que nosotros, a ojo del ser humano, no los podemos diagramar, no los podemos definir. Obviamente, hoy no es que la inteligencia artificial reemplaza al ser humano, bajo ningún concepto, pero es un soporte de decisión que le sirve tanto al radiólogo como al paciente como al oncólogo para una decisión más, una herramienta más. Así como hoy hay un montón de herramientas con las que cuenta el médico para definir cuál es el mejor tratamiento o el mejor estudio, también es una herramienta más de la inteligencia artificial. No es que va a cambiar completamente el modo en que atendemos a los pacientes, pero sí nos va a ayudar a poder tener una visión mucho más objetiva y certera y reducir errores. Entonces, bueno, ahora les voy a presentar a la doctora África Piñeiro, que va a hablar sobre este proyecto de Radioval. Nosotros trabajamos en otros proyectos. Estamos trabajando en uno de imágenes ecográficas. Ecografía mamaria es un tema también complejo. La ecografía mamaria depende de quién hace la ecografía, de cómo lo midió, si vio el estudio, la experiencia que tiene.
Y tener hoy un aliado que es un experto, que es la inteligencia artificial, que tiene 1 millón de casos y que aprende todo el tiempo, y yo le puedo preguntar instantáneamente cuál es su opinión, si ese nódulo debería ir o no a biopsia, es muy útil en ciertos casos, sobre todo para decidir, este paciente que no estaba seguro, prefiero mandarlo a biopsia, porque inteligencia artificial me está dando una alta probabilidad de que esto no sea bueno, y también, por el otro lado, cuando me quedan dudas, decir, este paciente lo puedo controlar, porque la inteligencia artificial, que tiene un montón de expertise, me está diciendo que esto es probablemente benigno. Obviamente es un soporte. La decisión final la tiene el médico, que conoce a la paciente, que tiene la clínica, que tiene los antecedentes, que sabe si se operó o no se operó, sabe si hizo algún tratamiento o no se hizo un tratamiento. Todo eso hace ese background que tiene que tener el médico que está haciendo el estudio, el médico que va a recibir el estudio, para decidir si le hacemos mucho, mediano o poco caso a la sugerencia. Así que en estos 2 proyectos estamos trabajando. Este proyecto que va a presentar la doctora es algo muy innovador, así que quiero que ella lo presente porque es muy interesante y es el puntapié de un montón de programas de inteligencia artificial que empiezan a aparecer en este momento en la medicina. Doctora. Bueno, ¿qué tal? Primero, adelante. Está sentada por cuestiones de comodidad. Es más embarazoso. para pasar las diapositivas. ¿Qué te las pasas? ¿A alguien le molesta que esté sentada? Es que ya estoy... Bueno. Ahora compartimos la presentación. Dale. Por supuesto que esto es un puntapié inicial para luego preguntas, comentarios, dudas que puedan tener. Sí, que por supuesto la idea es que genere... Bueno, creo que como dijo el doctor Daniel Missler, todos hoy en algún momento en la tele, en redes, en algún lugar escuchamos hablar de inteligencia artificial. Es un tema que tal vez hace unos meses nadie escuchaba hablar y ahora de repente se escucha para todos, se hacen publicidades con inteligencia artificial, se hace un montón de cosas. Entonces hay un proyecto que se está llevando a cabo en la institución y en varios países del mundo que se llama RadioVal. Para poder entender este proyecto creo que hay que empezar desde el principio. Ay, no se pasa. Ahí está. Bueno, ay, no, aquí te pasa. Ahí está. Entonces, ¿cómo es, a grandes rasgos y muy a grandes rasgos, cómo es el algoritmo diagnóstico de un cáncer de mama? Básicamente uno acude a un control o acude por algún síntoma de sospecha a su médico o médico tratante, se hace una evaluación física, se hacen estudios por imágenes, se encuentra algo que genera sospecha y eso se decide biopsiar. Una vez que se biopsia, se tiene la anatomía patológica y en los casos en los cuales no hay, digamos, otra contraindicación médica, se puede plantear 2 escenarios. O se hace cirugía o se hace neoadjuvancia. ¿Qué es la neoadjuvancia? La neoadjuvancia es la quimioterapia previo a la cirugía. Y esto se realiza en casos muy particulares, o sea, cuando el médico decide por algún motivo en especial. Ahora bien, ¿qué pasa con estas mujeres que hacen quimioterapia antes de las cirugías? Van a haber mujeres que respondan a la quimioterapia, o sea, que el tumor se achique e inclusive puede llegar a desaparecer, que respondan de forma parcial, eso quiere decir que se achique un poco, pero no del todo, que no cambie o que incluso siga creciendo pese al tratamiento instaurado. Entonces vamos a ver que hay una respuesta heterogénea dependiendo de la persona. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a múltiples motivos. Por ejemplo, las características genéticas y moleculares del tumor, de la persona. Hay cosas particulares que hacen que las personas reaccionen de una forma a las drogas y otras reaccionen de otras. Y que los tumores, propiamente dichos, reaccionen de una forma o de otra. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Al fin y al cabo, uno busca un tratamiento personalizado. Intentar encontrar cuál es la mejor combinación de drogas o tratamiento para que a esa persona el tratamiento le funcione y todas, o la gran mayoría, puedan ser respondedoras y se achique la lesión o desaparezca con el tratamiento. Entonces lo que se busca es realizar un tratamiento personalizado. Ahora bien, este es un desafío, porque uno tiene que ver cuáles son las características necesarias para hacer que este tratamiento personalizado sea realmente personalizado. Hoy por hoy hay muchas características que se conocen del tumor que hacen
que lo mismo no le den a todas, si alguna tuvo cáncer de mama e hizo quimioterapia, van a saber que tal vez si habla con otra persona, probablemente no sean las mismas drogas que le den a una que le den a otra. Pero intentamos buscarlo, afinarlo más y que sea cada vez más personalizado a la paciente. Y para esto se puede utilizar, podemos tener de aliado a la inteligencia artificial con la radiómica, que ahora en un ratito voy a explicar qué es la radiómica porque tal vez es medio... eso tal vez nunca lo escucharon y llama la atención. Pero bueno, podemos usar de aliado a la inteligencia artificial para que nos intente personalizar este tratamiento y mejorar los resultados del mismo. Entonces, básicamente la premisa es predecir quién puede tener una buena respuesta al tratamiento neoadyuvante. Hay una herramienta, o estamos en desarrollo de una herramienta que puede determinarlo, y esta herramienta es Radioval. Entonces, ¿qué es? Ahí va un poco lento cuando pasa. ¿Qué pasa con ahí? Ahí está. ¿Qué es Radioval? Entonces, este es un proyecto que, como dije, se está realizando en diferentes partes del mundo, y eso tiene un propósito, realizarlo en diferentes partes del mundo, porque las poblaciones son diferentes. No es la misma la población de acá de Argentina que una población de Suecia, o de Viena, o de otro país. Entonces, al tener información de diferentes poblaciones, el sistema se vuelve más rico, más inteligente, como que desarrolla más neuronas, entonces puede adquirir más información. Y tiene el punto de usar la inteligencia artificial en ayuda con la radiómica para evaluar y mejorar el tratamiento personalizado neoadyuvante en las pacientes con cáncer de mama. Pero ¿qué es la radiómica? Que lo mencioné varias veces y no lo expliqué hasta ahora. ¿Me lo pasás? Sí. La radiómica básicamente es un software que lo que hace es buscar información para analizar diferentes imágenes mamarias, en este caso resonancia, que es la imagen que se utiliza cuando uno va a hacer un tratamiento neoadyuvante, y que puede adquirir esta información. Son estos ojos que ven más píxeles, como decía el doctor, de diferentes colores. Bueno, la radiómica nos ayuda a diferenciar estos píxeles y nos ayuda a determinar también cómo personalizar un poco más el tratamiento. Entonces, el Radioval es la utilización de la inteligencia artificial y las imágenes en el tratamiento contra el cáncer de mama. En especial en las mujeres que van a hacer un tratamiento de quimioterapia previo a la cirugía. Pero antes de que esto lo podamos implementar en la práctica, o sea, no es que vamos a llegar y hoy por hoy podemos ir a hacernos un estudio y nos van a poder determinar cómo personalizar el tratamiento, hay que ir recabando mucha información de diferentes poblaciones, como dijimos. Entonces estamos todavía en el proceso de recabar esa información y poder pulirla para que el día de mañana esto se pueda utilizar. En síntesis, básicamente Radioval es una herramienta que intenta adquirir imágenes de un montón de resonancias magnéticas que se hacen previo a la quimioterapia neoadyuvante y luego de terminar la quimioterapia neoadyuvante, que se conforma por un equipo multidisciplinario, o sea, somos varios, somos radiólogos, somos técnicos especialistas en informática, de todo. Hay también expertos éticos, porque uno también dice, bueno, yo cargo mi información, ¿y dónde la estoy cargando? Entonces tiene que haber una regulación de que eso no se use libremente, para desarrollar una herramienta. ¿Y cuál es el fin de esta herramienta? Es que básicamente la persona pueda saber de antemano qué droga y qué tratamiento le puede servir a ella en el tratamiento contra el cáncer de mama. Entonces, antes inclusive de empezar el tratamiento, esta persona sepa, bueno, a esta droga tiene más posibilidades de responder bien. Entonces, sería conveniente que tenga esta droga. Y a esta otra, la verdad que no, entonces mejor no le demos esta. Eso va a afinar el tratamiento, lo va a personalizar, va a hacer que sea más exitoso y va a evitar que también las mujeres no pasen por un tratamiento de quimioterapia, que muchas veces es difícil de tolerar,
innecesariamente o sin los resultados esperados, básicamente. Bueno, acá es un poco repetir lo que ya habíamos nombrado, y algo que es importante, si podés pasar la próxima diapositiva. Bueno, esto es lo que hablábamos de la ética, que es sumamente importante, saber dónde cargamos los datos, saber que con esos datos no se va a hacer nada que no sea lo que está predestinado a hacer, que es esto que hablamos, pero lo que es muy importante es que, la próxima, este proyecto no tiene el fin de tomar las decisiones únicas. O sea, tiene el fin de ayudar al médico o médica tratante para llegar a una decisión final, pero no tiene el objetivo de ser autónomo, de decidir, bueno, se le va a dar tal droga y es lo que se le tiene que hacer. No, siempre la decisión es en conjunto, también basado en la clínica y la experiencia del médico o médica que nos esté tratando. Esto es un aliado más, que nos ayuda si nosotros tenemos dudas o tenemos alguna cuestión de que queremos confirmar o corroborar, esto nos va a ayudar a tomar esa decisión. Y bueno, es eso, básicamente el proyecto. Ay, bueno, gracias. ¿Han quedado dudas? Un poco, esta pequeña charla era para un disparador de preguntas, para que la gente nos pueda preguntar acerca de este tema. Puede ser por si tiene alguna pregunta por la red, ¿sí? O alguna pregunta que tienen presencial. Lo que nosotros queremos preguntar es, más que nada, si ustedes contaran hoy con una herramienta que pudiera, desde las imágenes, predecir la respuesta a alguna droga, ¿confiarían en ese resultado? ¿Les parece que debería ser un aliado del médico? ¿Debería ser un aliado del médico oncólogo? ¿Debería poder el paciente también verlo? O sea, se plantean una serie de dilemas que nosotros queremos preguntarle a la gente. ¿Qué es lo que opinan? Si esa herramienta les parece que podría ser interesante, si utilizarían esa información, si le dejarían al médico basar su tratamiento en varias opciones y esto como soporte de decisión, si confían en la inteligencia artificial como soporte de decisiones. Un poco esto es el disparador, ¿no? También generar el debate entre nosotros, ¿no? ¿Alguno que tenga alguna pregunta, alguna duda, que quiera opinar acerca del tema? Pregunta con respecto a Radioval, al proyecto en sí. Creo que comentó África que eso está obviamente en vías de desarrollo. ¿Cuándo piensa implementarse? Si ya tiene ya una fecha de implementación o... El proyecto va a culminar en el año 2024. A partir de eso se va a hacer una publicación, porque este es un proyecto de la Comunidad Económica Europea, es un programa que desarrolla el Departamento de Salud de la Comisión Europea, y probablemente cuando esté publicado va a salir en varios medios y ahí va a estar el resultado, ¿no? O sea, si fue útil, cuán útil fue, qué pudo predecir, qué no pudo predecir. Así que esperamos los resultados para el 2024. Una pregunta. Claudia levantó recién la mano, sí. Sí, ¿qué tal, Claudia? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias doctores por la presentación. Tenía una duda. La pregunta concreta es, ¿esta investigación es solo para pacientes que tienen que hacer previamente neoadjuvancia o es para el total de pacientes que tienen cáncer de mama? No, bueno, la idea es que es para mejorar el pronóstico de la neoadjuvancia, o sea que es predecir si la paciente que va a hacer neoadjuvancia con ciertas drogas tiene altas chances de tener una respuesta completa de su lesión o no. Por lo tanto, sí, es para las pacientes que van a ir a neoadjuvancia. Gracias. Yo creo que muchas veces lo que surge la duda, hablando también con amigas, y yo tengo una comunidad de mujeres que... no se escucha, perdón. Lo que surge a veces hablando con amigas o con la comunidad de mujeres que conozco, es si realmente, o sea, puede llegar a reemplazar al médico. Es como que hoy por hoy, y me parece que es habitual, uno
confía más en la persona en la que se va a tratar. Cuando una máquina te da una respuesta, tal vez es esa la incertidumbre. ¿Qué pasa? O sea, ¿se Bien. reemplaza a la persona? ¿No se reemplaza? ¿Se reemplaza la opinión? Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver con todo lo de inteligencia artificial. No sé si alguna vez ustedes se habrán subido a un taxi y le habrán dicho que lo lleve a tal lugar y ve que no usa ninguna plataforma, no usa ningún GPS. Y dice, ¿no puede poner el Waze? Y dice, no, yo sé más que el Waze. Y la realidad es que eso no es verdad. Porque él puede conocer muy bien todas las calles, pero no sabe instantáneamente qué está pasando en las calles, si una calle cortada, si acaba de haber un piquete hace 2 minutos, si la calle la cerraron ayer porque esa calle tenía que repararse. Entonces, es cierto que un experto, como un taxista experto, conoce perfectamente sus herramientas y su potencial, pero no tiene tantos datos como puede obtener un sistema de inteligencia artificial. Seguramente ese taxista, con una herramienta de inteligencia artificial, va a llegar más rápido que si lo hace la misma aplicación. Porque en algún momento que encuentre algún problema de la aplicación, va a saber cómo bordear eso y llegar más rápido. Pero el 90% de los taxistas van a llegar más lento, porque no tienen ese profesionalismo. Y ni que hablar de una persona que sale a la calle todos los días y no maneja tanto las calles. Seguramente no va a ganarle nunca a un programa de inteligencia artificial. Y esto es igual. Es probable que un experto pueda pronosticar y predecir la respuesta, pero es probable que ese experto con la herramienta lo pueda predecir mucho mejor. También creo que es ver cómo evoluciona, porque hoy por hoy todo lo de inteligencia artificial es muy nuevo, entonces está en ese proceso de aprender. A medida que vaya pasando el tiempo y tenga más conocimiento, tanto en este tema en particular como en general, cuando vayan adquiriendo más conocimientos, más se va a ir afinando las decisiones que puedan ir llegando a tomar. Sí, también hay como muchos preconceptos, ¿no? Hace un tiempo una colega me dijo, bueno, pero en realidad, si ustedes dicen que con el programa de inteligencia artificial en imágenes mamarias, ustedes van a poder predecir mejor si esta lesión es buena o es mala, quiere decir que la máquina es mejor que ustedes. Entonces, quiere decir que en realidad está desprestigiando al médico. Y eso, claro que no es cierto, pero es algo que de alguna manera hay que deconstruir y volver a construir. Porque seguramente una plataforma para pedir comidas, ¿sí? Nadie la va a discutir. Y no va a decir, la roticería era mejor. No es cierto. Es mucho mejor tener una aplicación para eso. En cambio, en medicina todavía eso cuesta. Y por ahora ninguna plataforma de ningún tipo va a reemplazar al médico. Nadie. Lo que va a hacer es una herramienta, un aliado. Sí. Marisa es mi nombre, muchas gracias. Quería hacerles una consulta. Cuando la doctora comentaba recién los detalles, se me planteaba también, por supuesto, la posibilidad, digamos, de optimización del tratamiento para la paciente personalizado y demás, y por otro lado una optimización del sistema de salud en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque no estar haciendo como solemos decir, digamos, una prueba en vida real, digamos, sino, bueno, darle realmente quizás el tratamiento, o sea, la droga más indicada al paciente en el momento correcto, y eso hace optimizar muchísimas cuestiones también para lo que es el sistema de salud en su conjunto. ¿Ustedes tuvieron posibilidad de charlar esta temática con los financiadores de salud? ¿Cómo lo ven ellos, esta herramienta? ¿Algún comentario acerca de esto? Bien, es una muy buena pregunta. No en esta herramienta en particular, porque está todavía en experimentación, todavía no hay ningún dato, pero sí con la otra herramienta, que es la de la ecografía mamaria. Hemos tenido reuniones preliminares con 2 de los sistemas de prepago más grandes y están interesados, porque justamente tal cual, optimizamos el gasto médico y lo hacemos más preciso, evitamos biopsias innecesarias, reducimos estudios de control en pacientes que quizás no lo requerían. Obviamente todo esto viene de la mano de lo económico también, porque mejorar y optimizar los recursos también es interesante para el sistema de salud, y creo que próximamente vamos a cerrar con al menos una de las 2 prepagas para empezar a trabajar en eso. Y también te actualiza el flujo de trabajo, que eso, aparte de la prepaga en sí, el gasto, hay algunos programas en donde detectan, por ejemplo, si hay una
por ejemplo, mamografía o tomografía, que tiene un hallazgo urgente para la paciente, que es de vital importancia, y te lo pone al principio, cosa de que, bueno, no es que te olvides de verlo, que lo dejes para el final, sino que le des prioridad porque esto llama la atención por algo. Entonces, en eso también te optimiza el flujo de trabajo en la diaria, digamos. En inteligencia artificial en general, en imágenes, hay muchísimo que no solo tiene que ver con el diagnóstico. Como dijo África, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con reducir los errores, tiene que ver con optimizar el contraste, con reducir al mínimo la radiación, con mejorar todo lo que tiene que ver con la parte técnica, hacer menos secuencias, acortar los tiempos de estudio, optimizar el estudio exacto para cada paciente. O sea, es inmensa la cantidad de programas de inteligencia artificial que están hoy en día en desarrollo. En cuanto al tamizaje de cáncer de mama, por ejemplo, la mamografía, que es el estudio de tamizaje por excelencia para el cáncer de mama, para el que está informando, tiene una complejidad. Y la complejidad es que una mamografía, para detectar un cáncer de mama en 1000 mamografías, uno tiene que quizás leer 600 mamografías que no tienen nada. ¿Cómo sabe cuándo viene la imagen dudosa? Quizás está cansado, quizás fue a última hora de la noche, quizás estaba pensando en otra cosa, y justo ese segundo, donde esa paciente era la importante y tiene un hallazgo muy sutil, puede haber pasado inadvertido. Hay varios programas de inteligencia artificial en mama, sobre todo hay uno muy grande, que se está usando ya, en Europa sobre todo, que está detrás tuyo todo el tiempo y te separa las mamografías en 10 scores. Entonces dice, este score 1 y 2, si quiere no lo mire, porque tengo un 99.9% de seguridad de valor predictivo negativo, o sea que no hay ninguna imagen dudosa de carcinoma. El 9 y 10, mírelos todos y mírelos primero, porque tengo altas chances, mi valor predictivo positivo para detectar cáncer en estos pacientes es cercano al 70 y pico %. Y el del medio tiene que mirarlos todos con una segunda opinión, porque puedo fallar en este porcentaje y en este porcentaje. Eso optimiza en un tamizaje que tiene que haber miles y miles de pacientes por día. Primero, que estudios ver primero. Segundo, que estudios restarle importancia, y quizás los estudios 1 o 2 los puede ver alguien que no esté tan entrenado, y lo dejo al entrenado justamente para que vea los casos difíciles. También eso puede pasar. Otra herramienta que estuvimos viendo hace muy poquito es que también puede darle al radiólogo el estudio más indicado para cada radiólogo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tomografía de cerebro de pacientes sospechosos de tumores del sistema nervioso central, ¿a quién le voy a dar esos estudios? Al experto de eso. Entonces, el programa de inteligencia artificial lo que hace es, le manda al neuroradiólogo todas las lesiones sospechosas para que las vea primero, y les da un tiempo que uno puede estipular, si bueno, tiene 2 horas para tomar todos estos pacientes. Y si usted no los toma, va a pasar al segundo nivel, que son radiólogos, que son neuroradiólogos, pero no son expertos en tumores del sistema nervioso. Después va a pasar al tercer nivel. Y así, como una pirámide, donde el que está arriba de todo es el idóneo, más perfecto y más exacto para hacer el diagnóstico, y en la base va a haber radiólogos generales. Pero no se va a dejar de informar. Pero quizás es optimizar a quién le toca el estudio más complicado, donde necesita el mayor expertise para lograr la mayor exactitud diagnóstica. Y eso también es un programa de inteligencia artificial. Y es interesantísimo. También hay otros programas que trabajan cuando el radiólogo no trabaja. Entonces, por ejemplo, a la noche puede ver todos los estudios que se hicieron en el día, en el PACS, en el sistema de registro de informes, y optimizar a quién le va a derivar cada uno, cuáles son los estudios que tienen algún hallazgo sospechoso, armar comparaciones con estudios previos, y todo eso agiliza el trabajo. Hay tiempos muertos del radiólogo que tiene que hacer mediciones que ya no se van a necesitar más, porque automáticamente va a segmentar y anotar las lesiones, y va a decirte, este mide tanto, y medía el año pasado tanto, te tomé la curva, está decreciendo en tanto porcentaje. Toda esa tarea es una tarea monótona que la puede hacer sin problema un sistema de inteligencia artificial. Y el radiólogo puede dedicarse a otras cosas que son muy importantes y que capaz que perdía mucho tiempo con esto. ¿Hay que hacerlo? Sí, hasta que la inteligencia artificial lo haga. Y otra cosa es que puede correr programas de cosas que el radiólogo no está viendo. Por ejemplo,
si ese paciente en 3 o 4 tomografías tuvo destrucción del músculo. La verdad que uno está mirando la patología, pero es importante saber qué grado de lesión muscular tuvo por el tratamiento, o qué grado de desmineralización ósea tiene, o si le aparecieron más placas de calcio que en los estudios previos, o si tiene más grasa en el hígado. Todo eso lo puede hacer un programa, y al día siguiente, cuando llega, ya tiene un reporte de esos datos adicionales a el informe de la tomografía, que hacen a que el clínico, el oncólogo, el especialista, el endocrinólogo, pueda tener un metadata de un montón de cosas que no tuvo que hacer el radiólogo, pero que están en el informe. Así que hay herramientas, hay en este momento desarrollándose miles. Esto que trajimos es algo clínico, pero hay herramientas de todo tipo. ¿Alguna otra pregunta que surja? ¿Alguna duda? ¿Le tienen miedo? ¿Hay temor a esto? Porque yo también veo en las redes que hablan sobre el peligro del ChatGPT, el peligro de quedarnos sin trabajo. ¿Alguien piensa que eso va a ser así? Por lo menos en las próximas generaciones. Bueno. No, la verdad que no parece. Sí que vamos a cambiar, que el trabajo va a resignificarse, va a tener que adaptarse, ¿no? a una nueva realidad donde este tipo de herramientas van a ser parte de nuestro trabajo. Creo que nos va a hacer más eficientes y, como decías, nos va a dar más tiempo para dedicarnos o poner el foco en cuestiones que sí o sí tenemos que resolver como humanos, por así decirlo, y sistematizar cuestiones más fáciles que requieren de un análisis por una computadora que puede resolver mucho más rápido que nosotros y nosotros tener más tiempo para otras cosas. Más allá de, por supuesto, hacer mejor, ayudarnos a la toma de decisiones para tomar mejores decisiones basadas en evidencia, en poder predecir riesgos, que tiene que ver con el proyecto radioval que presentaba, y porque hoy por ello se está aplicando tecnología, y en Fleming inclusive, ¿no? Nódulos de mama, como comentabas, en ecografía. Así que ya es parte de la práctica cotidiana real hoy en día, y seguramente en muy poco tiempo vaya cobrando cada vez más importancia. Pero creo que, a diferencia de lo que creíamos en un principio o hace un tiempo, este miedo del reemplazo de la tecnología a la labor humana, en realidad obviamente que va a cambiar y sí va a impactar, pero nos va a dar más tiempo para otras cosas también, ¿no? A mí me gustaría que la doctora Cosaca, que está trabajando en este tema específicamente de agarrar la imagen de la resonancia y de alguna manera utilizarla para que después sea analizada por el software, nos cuente cómo es el trabajo humano de esa parte, que es desde que la imagen llega de la resonancia hasta que de alguna manera es analizada por el grupo de sistemas. ¿Laura? ¿Cómo no? Pues no hay más al medio, sí. Sí. Pero mucho gusto. Bueno, la pregunta en sí. ¿Cómo participa Fleming de Radioval? Que es un poco el programa o el sistema de inteligencia artificial del que estamos charlando puntualmente hoy. Nosotros participamos como proveedores de datos o de proveedores de datos analizados. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de pacientes a los que analizamos como radiólogos, es decir, hacemos un diagnóstico humano de la patología, y lo que hacemos es, a partir de un software, que es lo que Radioval está intentando desarrollar, nosotros aportamos nuestra opinión como radiólogos para el desarrollo de este software, que lo que va a hacer en definitiva es una herramienta que va a colaborar con la decisión de los radiólogos y de los clínicos en la toma de decisiones de tratamiento para cada paciente. Se va a intentar que sea predictiva, es decir, previo a recibir el tratamiento, ver qué pacientes van a tener mejores chances de responder a los distintos esquemas. Para eso lo que hacemos puntualmente es analizar de a una cada una de las imágenes, ensayando las distintas posibilidades del software a medida que se va desarrollando, y así eso va a colaborar con una base de datos que es mundial, es decir, hay muchos países o muchos radiólogos de distintos países haciendo el mismo trabajo, y colaborar de esta manera para que sean, digamos, tener una base de datos lo suficientemente amplia como para que la respuesta sea fiable. En eso consiste nuestra labor puntual para Radioval. Contanos un poquito qué significa la segmentación.
La segmentación. Bueno, segmentar de algún modo, a ver, para decirlo sencillo, es medir. Es ilustrar digamos, los límites de una lesión con distintas versiones o distintos programas. Nosotros, bueno, estamos ensayando uno que se llama Mango. En ¿Sabes lo que principio. a mí me hace acordar segmentar? ¿A qué? Para que quede claro. ¿Viste que cuando sos chico y te dan dibujos y te dicen cortar por la línea? Es un poco eso. Digamos, la práctica es hacer eso, es literalmente eso, es dibujar con una línea, delimitar una lesión. Que para eso, digamos, previo a la obtención de este software, el software tiene que aprender. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los radiólogos para enseñarle a ese software qué es una lesión, o sea, qué es patológico y qué no es patológico? A partir de estas herramientas, lo que vamos haciendo es manualmente, visualmente le vamos contando a la herramienta lo que vemos nosotros. Y hacemos exactamente esto que cuenta África, que es delinear, delimitar la lesión y le decimos al software, bueno, esto es patológico y esto no. Y así nuestros colegas en los distintos centros del mundo van aportando lo mismo y se va construyendo la base de datos, digamos, con la que el sistema va a aprender y cuando tenga una cantidad suficiente de pacientes va a poder predecir porque ya tiene una cantidad, digamos, importante de información. Pero primero, digamos, la inteligencia artificial tiene que aprender de nosotros. Eso es lo interesante. Y la pregunta que, para que la gente lo entienda, ¿no? Uno de alguna manera segmenta, recorta esa bola que es el tumor, ¿no? ¿Qué información tiene ahí adentro? ¿Qué es? ¿Es solamente una foto? ¿Es una foto que tiene algo? ¿Tiene datos? ¿Qué datos tiene? En realidad lo que tiene es, digo, lo que nosotros querramos contarle al software que tiene. Nosotros podemos hablar de tamaño, podemos hablar de volumen, podemos hablar, en el caso puntual de estas pacientes, de captación de contraste. Tenemos diferentes secuencias que analizamos y que podemos analizar. En este momento estamos analizando las sustracciones, que nos permiten delimitar mejor qué lesiones son patológicas, diferenciándolas del parénquima normal. Digamos, las distintas características que a nosotros nos hablan de que una lesión es patológica o sospechosa. Lo que hacemos al segmentar es justamente eso, es decirle a la máquina que está aprendiendo, es aportarle esa información, decirle hasta dónde llega lo que para nosotros es patológico. Y también le aportás la parte clínica. Exacto. Que es, aparte de las imágenes, le aportás la información de la edad de la paciente o de la mujer, el tipo de tumor que tuvo en la biopsia, o sea, le aportás... ¿Qué tratamiento hizo? ¿Cuántos ciclos hizo? Si es la primera vez que tuvo cáncer de mama, no, o sea, le aportás otros datos que suman a esos que cuenta compañera de la imagen. Y tal vez la importancia de que justamente estos mismos datos se estén recabando de distintas partes del mundo con distintas poblaciones, ¿no? Que se mencionó, pero ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué participa Fleming desde América, otros países en Asia y en Europa? Porque justamente lo que no se ha logrado hasta ahora es demostrar que un software tiene aplicación clínica en distintas poblaciones, adquiridas, con estudios adquiridos no exactamente de la misma forma, es que sea lo suficientemente robusto el sistema para poder predecir, en este caso, la respuesta al tratamiento en cualquier población, más allá de que se verifique en una institución en particular. La importancia de este proyecto radica en que el objetivo es que sea aplicable a distintas poblaciones en distintas partes del mundo, y por eso es muy importante esta etapa de entrenamiento, ¿no? Para que justamente aprenda bien para poder luego hacer buenas recomendaciones. Hay una mano levantada en el... Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra, ¿qué tal? Alejandra. Les quería hacer una consulta. Las mediciones que ustedes realizan, la segmentación, ¿esto ya está estipulado a nivel mundial que todos miden la lesión exactamente igual y con los mismos parámetros? O sea, ¿todo tabulado o eso lo tienen que hacer ustedes como médicos cuando ingresan los datos? ¿Cómo se ponen, digamos, cómo está diseñado esto? Es una muy linda pregunta, porque justamente ese es nuestro trabajo, digamos, sería un equipo multidisciplinario mundial. Lo que hacemos es reunirnos semanalmente con el equipo de los médicos, justamente para esto, para establecer criterios comunes. Todos tenemos que intentar o procurar compartir el mismo criterio para segmentar, porque a lo mejor lo que para mí mide 10 centímetros, para mi compañero de, no sé, otro país mide 15 o 12, o digamos, tratar de reducir al máximo, digamos, esos grises, justamente para que sea precisa la medición y para que sea confiable.
Entonces, en relación a esto, nosotros nos reunimos semanalmente, el comité médico y con los expertos también en los desarrolladores del software, para ver de qué manera optimizar la herramienta para que digamos, el margen de error que pueda deberse a la opinión de cada uno, digamos, a la subjetividad de cada radiólogo, sea lo más acotado posible. Claro, porque la idea es que después se cree una herramienta de eso, y que esa herramienta segmente automáticamente la lesión para poder comparar con el software que uno tiene y le diga cuál es la probabilidad de respuesta completa en la adjuvancia. Entonces, si nosotros cargamos los datos lo más verídicos posibles, es probable que el sistema aprenda mejor que si cada uno carga lo que le parece. Entonces, un poco es esto un trabajo, y por eso quería con esto responder la pregunta. Los radiólogos no vamos a quedarnos sin trabajo, porque todo esto también es trabajo, es otro trabajo, o sea que lo que pasa es que estamos resignificando los trabajos. Quizás tengamos que trabajar mucho en validación, diseño, asesoramiento de sistemas de inteligencia artificial y de aplicaciones, y menos informar estudios normales que los puede hacer cualquier sistema de inteligencia artificial. O sea, no es que va a desaparecer el uso del médico, sino que se va a resignificar. Y probablemente el uso más importante de estas herramientas es en estas cosas que nosotros no podemos estar tan seguros, porque es imposible que yo tenga una información de miles de pacientes alrededor del mundo para poder pronosticar cómo va a responder. Si tengo un sistema que ya lo hace y me lo hace instantáneo, seguramente va a ser por lo menos interesante conocer ese resultado, ¿no? Después habrá que ver si el oncólogo lo aplica o no lo aplica, si la paciente quiere o no quiere, y es un poco esto, de empezar a mostrar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está haciendo a nivel mundial, hacia dónde va la inteligencia artificial en las imágenes, y que vamos a verlo dentro de los próximos 10 años, un avance impensado. Para colaborar por ahí un poco con esta idea, Dani, yo pienso que es esto, digo, se trata de aportar herramientas para colaborar con las decisiones médicas. Ahora, el vínculo médico-paciente es irreemplazable. Digo, nosotros lo que estamos obteniendo a través de la inteligencia artificial es esto, es como una opinión certera, basada en evidencia, basada en mediciones, y obviamente esto depende de cómo se construyan las bases de datos. Digamos, de cuánta información conseguimos socavar, cuánta información le aportamos nosotros al sistema para que aprenda. Y eso lo hace, digamos, más fiable. Por eso digo, bueno, desde nuestro trabajo, lo que señalaba también Lisandro, lo importante de que esto sea lo más universalizable posible. Y en esto es, bueno, el desafío justamente de Radio Val de trabajar con centros a lo largo de todo el mundo. Si alguien más tiene otra pregunta. Una consulta, perdón desde la ignorancia, pero cuando hablamos de un nuevo medicamento, por ejemplo, hablamos de ANMAT, hablamos del NICE, las recomendaciones, ¿acá hay algún ente regulador que esté haciendo seguimiento de este tipo de propuestas de inteligencia artificial y demás? Sí. ¿Por el tamiz de alguno de estos organismos? Sí, pasa. La Comisión Europea lo tiene muy claro, y el Departamento de Salud de la Comisión Europea se enfrenta a ese control, lo mismo que la FDA. Ningún programa de inteligencia artificial puede salir al mercado sin la aprobación de la FDA en Estados Unidos o de la Comisión Europea de Salud en Europa. En Argentina es obligatorio que tenga la aprobación de la ANMAT. Así que lo mismo, ningún programa de inteligencia artificial se puede utilizar si no tiene la aprobación de la ANMAT. Nosotros para el de ecografía tenemos la aprobación de la ANMAT. Así que por eso se puede empezar a utilizar en entorno clínico. Si no, no se puede utilizar. Se puede usar solo para experimentación. De todas formas, también justo tuvimos una reunión hace unos días con una empresa internacional que desarrolla software y nos decía que también estos entes reguladores tienen que aprender y van a tener que optimizar mucho estos procesos de evaluación y de aprobación, así como están muy aceitados hoy en día para los ensayos clínicos con drogas, en lo que es desarrollo de software, y obviamente tienen que velar por la seguridad de los datos. Pero imagínense lo que es un software que puede a su vez aprender y perfeccionarse, ¿no? Con el correr del tiempo. Eso no está contemplado por el hecho de que los que se terminan aprobando son por lo general software que
aprendieron hasta cierto punto y para probar la siguiente versión tienen que pasar de vuelta otra evaluación. Y en realidad lo que vamos es a software que probablemente vayan mejorando y perfeccionándose en una forma continua. Y bueno, estos los entes reguladores, por supuesto, tienen que dar la garantía de seguridad, porque esto en definitiva va a estar aconsejando tal vez una conducta terapéutica o clínica, y tiene que ser algo muy bien regulado. Pero hay que tener la plasticidad también suficiente para encontrar el punto justo de regulación y no demorar tal vez la aprobación de software que son realmente muy útiles y que, bueno, es toda una realidad nueva que hasta los entes reguladores están afrontando para ver cómo van a hacer frente justamente a toda esta nueva tecnología que se propone. Hay otra pregunta que no hizo nadie, pero que, bueno, la disparo yo. ¿Qué opinan de los aspectos legales que puede tener el uso de una herramienta de inteligencia artificial que nos diga esta paciente puede ir a biopsia, esta paciente no, esta paciente se va a mejorar o se va a beneficiar con un programa de quimioterapia, esta no? ¿Y qué pasa cuando la herramienta se equivoque o sea distinta o al contrario, sea certera y el médico opinó otra cosa y decidió otra cosa, ¿no? O sea, este tema es todo un camino nuevo que se abre sobre el aspecto legal de una herramienta de inteligencia artificial. Si eso tiene que estar en el reporte, o sea, yo podría poner que yo como radiólogo opino que esta lesión no va a responder a la quimioterapia neoadyuvante, pero que el software de inteligencia artificial dijo que sí, conclusión yo digo que no, y que no le den la quimioterapia. O sea, ¿cómo vamos a hacer para hacer esos informes, esos reportes? Y eso es un gran desafío dentro del marco legal, ¿no? ¿Quién le va a hacer juicio a una herramienta de inteligencia artificial? ¿Quién va a responder legalmente con eso? Bueno, todo eso es todo un camino nuevo que se abre, ¿no? O sea, que se abre para toda la inteligencia artificial, no solo por la medicina, pero bueno, la medicina es algo muy sensible. Bueno, ya creo que estamos en horario. Levanta la mano. Florencia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí se me viene esta pregunta. ¿Este sistema puede arrojar un resultado, un diagnóstico que la inteligencia humana no podría captar? Sí, completamente. Y la otra pregunta es, ¿quién sería? Futuro, esa es la idea, porque hay miles de datos que no puede procesar un ser humano que están dentro de una imagen y por eso puede tener un diagnóstico distinto que el nuestro. Puede ser que sea mejor que el nuestro o peor que el nuestro. La idea es que me ayude a que yo decida cuál es el mejor resultado. Y en ese caso, que fuera fantástico el resultado y ayude, ¿quién sería el autor? Bueno, es todo un tema. ¿Quién es el autor de un ensayo que hace el GPT? El ChatGPT, por ejemplo. Es un tema que se está estudiando, porque yo le digo, haceme un poema sobre tal tema. Y lo hace, y es hermoso el poema. ¿Quién es el autor? No me diga porque es lo que yo hice. Estoy poco inspirada, escribo y mandé los tips. Claro. Y arrojó una cosa que dije, ¿y quién es el autor? Yo que le mandé los datos para que, o sea, producción Florencia, autor inteligencia emocional. La realidad es que por ahora usted es la autora. O sea, porque al fin y al cabo, usted tuvo la idea, usted consultó una herramienta, la herramienta le arrojó un resultado, y usted de alguna manera lo corrigió y lo validó. Así consultar a un colega. Claro, hoy por hoy usted es la dueña de eso. En medicina ni hablar, ¿no? En la decisión final y la responsabilidad de la toma de conducta es del médico hoy en día, no hay ninguna duda de eso. Apoye en el sistema que se apoye, es el responsable y es quien tiene al día de hoy el juicio mejor formado para tomar esa decisión. Ustedes saben que cada vez se sabe que el azar no es tal. O sea, que si uno pudiera conocer las millones de variables que interactúan en un dado cuando va cayendo en una mesa, podía pronosticar perfectamente qué número va a caer. Hoy en día no tenemos suficientes computadoras potentes para hacerlo, pero en el futuro sí. Va a poder calcular las moléculas en el aire, el movimiento de la mano, la presión que ejerció, de qué se componía la mesa.
cuál es la gravedad de ese lugar, si hay viento, si no hay viento, y con esas millones de variables puedes saber exactamente cómo va a caer el dado. O sea que, cuidado, que lo que hasta hoy pensábamos que era una cosa imposible, se transforma en algo posible y real. Solo necesitamos computadoras más potentes e inteligencia artificial. Y lo que no es menor, tener los datos certeros para hacer ese cálculo, ¿no? Perfecto, tal cual. Si mi dato está alterado, el resultado va a ser otro número. Y ahí el desafío justamente de generar software con datos confiables, verídicos, porque si no, nos decían otro día, si nosotros le cargamos basura, el resultado va a ser basura. No hay forma de que sea. Por eso es tan importante el entrenamiento adecuado, y es donde se invierte mucho tiempo y recursos para que el resultado sea lo más fiable posible. Perdón, iba a decir algo y no sé. No. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, creo que hemos abierto un debate nuevo sobre el tema y en algún momento haremos otra charla para contarles en qué andamos. Y si tienen dudas después, también por favor que nos las hagan llegar y por supuesto a través de FUCA las responderemos. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a FUCA y bueno, quedamos abiertos a cualquier pregunta que venga después por FUCA. Gracias a todos. Gracias.